Imagina que estás perdido en el cálido desierto del oeste egipcio, sediento y moribundo, y de repente aparece algo verde en el horizonte, un oasis del tamaño de un país, un oasis que se supone que no debería estar allí porque tu mapa de 2023 muestra que esta área es un desierto árido que se extiende por 200 kilómetros en cada dirección. Eso es exactamente lo que Egipto está construyendo actualmente al suroeste de El Cairo, un río como ningún otro en el mundo. El proyecto es de proporciones épicas y se llevará a cabo en varias fases. La primera está programada para completarse en 2025 como máximo y convertirá casi 6.000 kilómetros cuadrados de desierto en una monstruosa gigagranja que alberga cientos de kilómetros de nuevas carreteras, áreas residenciales, 2 centrales eléctricas y la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo y el río artificial más largo. La segunda fase se completará para 2030 como máximo y duplicará el tamaño del área recuperada, elevándola a 12.000 kilómetros cuadrados. Tenga en cuenta que decimos recuperado porque la tierra es fértil y simplemente necesita agua, agricultura sustentable y cuidado de florecer. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Egipto está gastando miles de millones de dólares en este proyecto mientras tienen el inmenso y magnífico río Nilo? ¿Y cómo están logrando ya este impresionante megaproyecto en 3 años en lugar de 10? Egipto tiene un problema muy grave y mortal. Simplemente no posee suficiente agua para sostener a su población en explosión que afectará a 115 millones de personas en 2024, ni puede mantener verde el 16% de su tierra fértil. De hecho, en los últimos años se ha visto obligado a imponer el racionamiento de agua e incluso transportar agua en camiones a muchas ciudades y pueblos remotos. Según las Naciones Unidas, Egipto tiene uno de los peores déficits de agua en África y podría quedarse sin agua utilizable para 2025. Uno de los factores que están magnificando este problema es Etiopía, que construyó cerca de su frontera con Sudán la presa del Renacimiento, que está asfixiando el río Nilo Azul y reduciendo el flujo a Sudán y en mayor medida a Egipto. Etiopía no construyó la presa debido a la escasez de agua, sino porque la necesitan para generar electricidad. Esta enorme presa es una amenaza tan seria para la seguridad hídrica de Egipto que casi desencadenó una guerra entre los dos países. Incluso la ubicación de la presa, justo en la frontera, es una seria amenaza para Sudán y Egipto, porque si colapsara, causaría estragos en estos dos países, mientras que Etiopía experimentaría muy poco o ningún daño. De hecho, una de las razones por qué Egipto está construyendo el proyecto Nuevo Delta es para mitigar cualquier posible catástrofe si la presa del Renacimiento colapsara, porque el proyecto está conectado al río Nilo a través de compuertas y túneles que absorberían cualquier aumento repentino y severo de los niveles del río Nilo antes de que llegue a la parte norte del país, donde la mayoría de los egipcios viven en lugares como el área del Gran Cairo, que tiene una población de 22.2 millones de personas. Egipto también sufre del cambio climático y el aumento de la desertificación. A pesar de que hasta el 20% del país es frágil, solo el 5% se utiliza debido a la falta de agua y la alta presión sobre los recursos hídricos. Hoy en día el país es el mayor importador mundial de trigo, el segundo mayor importador de maíz amarillo y el quinto mayor importador de aceite de cocina. También importa el 100% de sus necesidades de lentejas, 80% de frijoles y el 32% de azúcar. Estas cifras derramarán una catástrofe porque en realidad Egipto debería estar exportando todos estos productos. El sector agrícola de Egipto también es muy importante, ya que contribuye al Producto Interno Bruto del país en un 14%, lo que representa el 28% de las oportunidades de empleo y el 55% del empleo en el campo. Millones de familias egipcias que representan casi 40 millones de personas dependen de la agricultura, la ganadería y las industrias alimentarias como fuentes de ingresos. Esto hace que el proyecto Nuevo Delta sea indescriptiblemente importante, ya que permitirá a 5 millones de familias mantener una fuente de ingresos confiable y segura. También se espera que más de 2.000 nuevos graduados
trabajen a tiempo completo en el mantenimiento de las instalaciones relacionadas con el proyecto, como centrales eléctricas, infraestructura de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros trabajos de ingeniería y administración relacionadas con el proyecto. Contrariamente a lo que muchos piensan, el proyecto Nuevo Delta no tiene como objetivo utilizar el agua del río Nilo para el riego. Están pensando en el futuro y confiando en el reciclaje de aguas residuales residenciales, comerciales y agrícolas en una nueva instalación de construcción llamada Planta de Tratamiento de Agua Al-Hammam, que está destinada a suministrar hasta 7.5 millones de metros cúbicos de agua para el proyecto por día, con el resto del agua necesaria proveniente de otras 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en 6th of October City, cerca de Giza, además de depósitos subterráneos. Las plantas de desalinización de agua de mar no se construirán para el proyecto debido al alto costo. La conexión del proyecto con el río Nilo es solo para emergencias y, como dijimos anteriormente, es una medida de seguridad en el caso de que algo malo suceda en la presa del Renacimiento etíope, que puede ahogar grandes franjas de Egipto a menos de que el agua se desvíe a otro lugar. Tenga en cuenta que el río artificial de 114 kilómetros de largo se espera que proporcione aproximadamente 10 millones de metros cúbicos de agua por día, y se encuentra en tierras más altas que el río Nilo, lo que significa que no puede alimentar el flujo a menos que los niveles de agua del Nilo aumenten unos pocos metros, lo que llevaría a que se abran grandes puertas de emergencia para absorber el exceso de agua. Uno podría pensar que tal proyecto fue planeado en meses o un par de años como máximo. Sin embargo, ha estado en la planificación desde 2006, porque la cantidad de investigación involucrada era bastante monstruosa. Después de todo, estamos hablando de una área enorme que albergará a millones de personas, centrales eléctricas, cientos de fábricas de alimentos, áreas comerciales e interminables franjas colosales de tierras de cultivo, y todo depende a una fuente constante y segura de agua para mantenerse vivo en una región donde el agua es extremadamente escasa. Por lo que podemos decir, el proyecto parece estar en camino de completarse a tiempo y dentro del presupuesto. El proyecto está ubicado en el área del eje de Dabaa, que prácticamente es un mero desierto antes de que comenzara el proyecto, con solo una carretera principal paralela a ella. Afortunadamente, esta carretera conduce al puerto de Alejandría en el norte y al aeropuerto internacional de El Cairo. Una de las partes más emocionantes del proyecto es el río artificial de 114 kilómetros de largo, apodado el más largo del mundo, que tiene en promedio unos 70 metros o más de ancho. En realidad, este río tiene 170 kilómetros de largo, ya que conectará a un nuevo canal del Delta Viejo que alimentará la planta de aguas residuales de Al-Hammam, que a su vez alimentará el río artificial con agua dulce. Este increíble río artificial, que también se llamará río Al-Hammam, consta de 148 kilómetros de canales abiertos hechos de hormigón, 22 kilómetros de tuberías subterráneas con un diámetro de hasta 3 metros, 15 estaciones de bombeo, porque algunas áreas son más altas que otras, 39 puentes para automóviles y peatones sobre el río principal y desvíos abiertos, y depósitos artificiales a nivel del suelo. En cuanto a la planta de aguas residuales multipropósito de Al-Hammam, es la planta de tratamiento triple de aguas residuales agrícolas más grande del mundo. Consta de 3 unidades de tratamiento, cada una de las cuales produce 2.5 millones de metros cúbicos de agua tratada por día. Los depósitos subterráneos que también contribuirán al proyecto son de proporciones épicas. Han descubierto un mar de agua subterránea bajo el desierto occidental de Egipto. Este colosal depósito subterráneo tiene más de 2.000 metros de profundidad, pero alimenta otros depósitos menos profundos que tienen entre 100 y 400 metros de profundidad, con varios espesores que oscilan entre 120 y 900 metros. Esto significa que más de 100 pozos estarán disponibles para proporcionar hasta 2.5 millones de metros cúbicos de agua subterránea dulce para el proyecto. También se están construyendo varias fábricas para la producción de productos alimenticios. Esperamos que Egipto vuelva a su gloria anterior y se convierta en un exportador neto de alimentos, productos básicos y productos alimenticios.
Varias corporaciones multinacionales de China y otros lugares ya están capitalizando el proyecto para futuras ganancias y expansión. Tal proyecto probablemente costaría 50,000 millones de dólares en un lugar como América o Europa. Sin embargo, Egipto ha logrado encontrar métodos eficientes y sustentables para hacerlo realidad en una fracción de ese costo. Y por supuesto, los salarios y materiales en Egipto son mucho más baratos, lo que explica el presupuesto de 5.2 mil millones de dólares. Gracias por ver y por favor haga me gusta, comparta y suscríbase y no olvide presionar el icono de la campana. Nos vemos en el siguiente video.